Y ahora, Ana Corúa, les damos la bienvenida a nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Tenemos más ingo alojando y corúa y te vas a neo te jare pero tu puna tongariki te ingo ako Hangaro Areca y ahora nada más Y ahora, Ana, tu cura pejecoe. Estoy un poco resfriado. Pucha. Hoy me ha costado harto mejorarme, pero ya me siento mejor. Pero me gusta porque aún así has estado en todos los programas. Sí, porque hay que estar activo y hay que comprometer. Cuando uno se compromete, y cuando uno se compromete con la cultura, está ahí. Totalmente. Hay Hoy que ya ser... tenemos un programa diverso. Sí, tenemos tenemos dos entrevistas súper interesantes. Vamos en esta ocasión a tener a Mahani Teave, que nos viene a contar de su, no sé, de que ella está en Billboard número 1. Música clásica. Qué seca. Y también tenemos a la Secretaría Técnica de Patrimonio, que viene a comentarnos de su proyecto de índice de arqueología. Bueno, es como para ver, también medir el daño del impacto medioambiental, o sea, patrimonial que tiene la isla y los sitios arqueológicos en este momento, que son 25 sitios de visitación. Bueno, ahí vamos a poder ir haciendo preguntas a ambas entrevistadas, y en esta ocasión, hablando del patrimonio y de toda la reforestación, Tucura, está CONAF, quien nos va a estar, ya es parte desde hoy en adelante de nuestro programa Hangaro Areca, y nos va a estar auspiciando con árboles para seguir fomentando en las casas y a la comunidad el tema de la plantación, de que ayudan a todo nuestro ecosistema. Así es, tenemos maricuru, tenemos también tumumacoi, que sí, son especies son endémicas, y el maricuru, Tucura, está en peligro de extinción. Esta se da solamente en el Opata de Hangaoteo o en el cráter de Ranocau. El maricuru servía para, antiguamente con la raíz se lavaba la ropa. Exacto. Mira, salía una savia y se hacía burbuja. Sí, tiene hartas propiedades. Se ocupaba como jabón, claro, para poder lavar la ropa a mano, como se hacía aquí antiguamente. Y este crece hasta 8 metros. Sí, mi tía me dice que el agua de lluvia antiguamente cuando se lavaba quedaba más limpia, más fresca. Mira. Y el macoi, Tucura, llega a crecer hasta 18 metros. ¡Wow! ¡Wow! Y o sea, es una madera muy gigante. Precioso. Te alcanza como hartos moai ahí. Bueno, que esperaba como 20 años. Bueno, sí, porque igual tienen un proceso de crecimiento un poco más lento. Bueno, Mahani, ahora nos vamos a la nota de nuestro periodista Damián, que fue a visitar el jardín Honga Areorapnui, que es este jardín donde se... Pero primero, te voy a hacer una corrección, Tucu. Vamos a ir a la nota del Baru ahora. Y después nos vamos a ir a la del Honga. Ah, ya. Vamos entonces a la nota del Baru ahora, que ya abrió la ya reapertura. Abrió, sí, estuvo súper entretenida. Vamos a la nota primero. Vamos a la nota del Baru ahora. Sí. Estamos aquí en la reapertura del conjunto del Baru ahora, un evento totalmente esperado por la comunidad. Más de un año tuvo que pasar desde el cese de las actividades de baile, canto y todo lo que son los trajes también en el conjunto del Baru ahora. Nos encontramos aquí en Canajau, donde ya empieza a llegar la gente, y estaremos contándoles cómo fue este evento. Si se lo perdió, si no llegó, si no lo pudo ver, no se preocupe, aquí se lo mostramos en Hangaro Areca. Buenas noches, público presente, y bienvenidos a Canajau nuevamente. Nosotros somos el grupo Baru ahora Otetpuru. Esta noche tenemos el agrado de guiarlos a través de nuestra cultura, a través de nuestras danzas, nuestros cantos, nuestros hop, kaikai. Esperamos que disfruten esta noche junto a Baru ahora y Orama en Mauru. Encontramos ahora con una de las mentes brillantes detrás de toda esta presentación que está dándose en este momento en el conjunto Baru ahora. Ella es Nancy Manu Tomatoma, cofundadora y directora de este conjunto, que ya lleva más de 11 años. Nancy, ¿cómo estás? Yorana, muy bien, gracias. Y bueno, cuéntame un poquito qué se siente ya abrir las puertas después de más de un año sin bailar frente al público. Hay una emoción, una emoción muy grande, porque un año sin estar en el escenario del Canajau, tanto para mí como para el grupo,
es necesario, porque los artistas necesitamos siempre subirnos a un escenario para entregar lo que tenemos dentro. Entonces se extraña bailar, se extraña compartir, se extraña la familia, que es propiamente tal el Barú ahora, el compartir juntos un escenario y llevar esto a que la gente le tome el amor al arte, al baile Rapa Nui. Importante que los grupos vuelvan a activarse y que vuelvan a presentarse. Sabemos que hoy no tenemos turistas, no hay turistas, pero tratar de crear momentos, espacios, así como los que nosotros hemos hecho, y apoyarnos obviamente para que podamos llevar a las familias, porque dentro de esto no es solamente yo, sino que yo tengo una familia detrás que también depende de toda esta energía de ser parte de un grupo de baile, y además que aunque sea muy poquito siempre va a ser un aporte para ellos. Entonces eso depende de ustedes, de los que estamos acá en la isla viviendo, de aportar y ayudar y empujar a los grupos a volver a mostrarse, a volver a estar al día, como nosotros que estamos hoy tratando de decirle, hey, existimos. Et mau mahingo at kainga ka hau ka pu atirima git ngapu pue no Rapa Nui ka tahi matahiti o te tae ori rau e rungi te huero tapa ti Rapa Nui e mahi atu e ni trau maha atu ki te tātoa ki te matuhu ai ka korua ka pu atirima hau ngapu pu ori no Rapa Nui mohoki haku mai o nuera mori tātoa pero kore o korua e kotano ki ai matuka ori nei. Heo ti mau ata vananga hai mahatu, hai moa mkorua tātoa. Estamos ahora con Javier Manotumatoma, uno de los bailarines que nos deleitó con toda la entrega en este día de la reapertura del Barú ahora. Javier, ¿cómo te sentiste? Yorana Corúa, toda te Pucurango, te Cainga, Yorana Demian, todo bien. Se siente súper bien volver a poder compartir lo que hacemos, bailar, transmitir. Fue hoy día muy especial porque creo que cumplimos más de un año sin poder tener esta instancia, sin poder compartir con el público presente, todo aquí, y creo que después de un año se puede sentir y el cuerpo lo siente, así que muy feliz, muy gratificante poder compartir esto y sobre todo muy feliz. Una invitación para la gente para que los venga a ver. Bueno, yo creo que esto poco a poco se va a ir dando, así que a toda la gente le invitamos a un panorama que ha estado sellado durante un año, creo, ha estado sin practicarse, pero queremos invitar a toda la población Rapa Nui, a toda la comunidad Rapa Nui, vengan a ver aquí el show del Barú ahora, es de nosotros, así que esto siga, Maururu y Orana. Así es, el baile no descanse, nosotros vamos con más impresiones en lo que fue esta reapertura del conjunto de Barú ahora. Estamos con otro miembro, parte ejemplar de este equipo de Barú ahora, que nos deleitó toda esta noche con baile y trajes maravillosos. María José, más conocida como Tote Paoa, ¿con qué te quedas después de esta noche? Estoy muy agradecida por la concurrencia de la gente, muchas gracias por venir a vernos. Como grupo estamos muy contentos y muy entusiasmados de poder seguir presentándonos, y mucho mejor si es para nuestro público local. Así que los dejo invitados a venir cada vez que el show se realice, porque estamos con muchas ganas de entregarles novedades y entregarles lo mejor del Barú ahora. ¿Agradecimiento a alguien que quiera saludar? Bueno, siempre a la directora del grupo, Nancy Manotumatoma, y su esposo, a Jerome, que ellos hacen posible todo esto. Sin su entusiasmo nada sería posible. Muchas gracias a Canajau, que es quien nos abastece el establecimiento, y bueno, todas las personas que pudieron venir, así que Maururu, Haihanga, Haijere, Mokorua. Así
Así es, todo un trabajo en equipo que se vio desplegado hoy día con una tremenda presentación. Nosotros vamos, ¿qué le pareció a la gente? Lo conocemos enseguida. Yo creo que la calidad todavía sigue en pie, la isla todavía ofrece grandes espectáculos, grandes shows. Hoy día acabamos de presenciar un show bastante profesional, muy bueno. Invito a toda la gente que cuando estas participaciones, o se inviten a participar de show o eventos como este, pueda venir, venga en familia. Hoy día se vivió un ambiente muy grato, muy familiar y con un espectáculo muy acorde, muy profesional. Y esperamos que cuando las condiciones estén dadas, cuando la comunidad así lo decida, podamos abrir al turismo y disfrutar junto a los visitantes de este gran show que esta noche nos ha presentado Barú ahora. Estamos ahora con otra persona que asistió a este tremendo evento, Claudia Quesada. Claudia, cuéntame, ¿con qué te quedas después de esta tremenda noche de presentación? Fascinada, fascinada, me encanta el show, es una alegría que puedan volver a funcionar. Así también la economía circular igual avanza un poquito más, así que fascinada, me encanta, me encanta. ¿Qué te parecieron los bailes, los trajes, las presentaciones? Hermoso, hermoso, la parte de Rapa Nui, la parte de Tahiti, me encanta. Muy lindo los bailarines, los trajes, los músicos. Como público asistente, ¿cuál es el mensaje para la comunidad para que se acerque a ver estos shows? Bueno, que si se van a seguir haciendo, que aprovechen de disfrutar. Tenemos la ventaja de que si bien hay restricciones, tenemos que mantener medidas, hay toque de queda, pero hay que aprovechar estas instancias. Uno viene acá, se desconecta y fascinada de un show tan hermoso. Así que muy agradecida. Así fue entonces como se vivió la primera presentación del año, después de un año de cierre, de cese de todo lo que fue el turismo, de todas las presentaciones del conjunto. Hoy fuimos testigos de esta reapertura del conjunto Barúa Ote Tupuna, una tremenda presentación, tremendo despliegue artístico, musical y también de parte de sus directores y del público asistente. Vimos un evento totalmente familiar, sano, y que refleja también el traspaso cultural de Rapa Nui. Así que a seguir apoyando este tipo de iniciativas y nosotros nos vemos en la próxima nota aquí en Áncaro Areca. Yorana, Mauro. Ay, qué entretenida la nota que hizo el Damián Tucu. Sí. Estuvo muy bonita la reapertura de esta agrupación Barú ahora, así que felicitaciones, chiquillos, porque lo hicieron con todo el power. Me contaron que estuvo increíble, Magania, y te vimos también que fuiste. Sí, estuve ahí de espectadora. ¿Qué tal? Muy entretenido, lo pasé súper bien. También tuvieron un espacio como para poder como picar algo mientras estaba el show, así que Me dijeron que habían trajes nuevos. vestimenta nueva, A ver. unas faldas y unos crop top de una tenía polinésica. Precioso. Invita a la gente para que vaya. Oye, sí, y invitamos también a las agrupaciones, como decía Luco, de que ya se empiecen a reactivar porque a innovar. la gente local quiere y le hace falta el tema de estos conjuntos de baile. Así es, bueno, vamos a la entrevista ahora. Estamos imagino que te nei banda Gataúa y muri tingabi nei artista nui taji otmotu nei orar nui todo na ingua mahani te ave. ¿Y Yorana Mahani? Yorana, chiquillo. ¿Cómo estás? Muy Muy feliz de estar contigo. Oye, Hemos visto sí. las redes sociales, Billboard Top Number One. Esto es como el Spotify de la música clásica, ¿no? Cuéntanos un poco, Mahani, qué ha sido esta experiencia, cómo se ha desarrollado este CD, cuánto te demoraste en hacerlo Bueno, el CD lo partí grabando hace 2 años. Eso, o sea, toqué en un ciclo de conciertos en Santiago del Teatro Municipal, me fui al Conti, toqué y luego me fui a Estados Unidos, grabé el disco en Seattle y me demoré como 2 años en terminarlo porque, bueno, entre el internet me mandaban el trabajo, había que corregir. Imagino que, todo. claro, fue un Así que- arduo trabajo por el tema con que... el internet. Con Claro, el internet, obviamente, con el claro. super internet casi no acá. sale, yo creo. Oye, y como tú decías, un arduo trabajo por el tema de que hay que ir corrigiendo, si es que te pareció, cómo se escuchó, si no, cuéntanos Sí. un poquitito de eso. O sea, en ese sentido tuve la suerte de tener un excelente ingeniero en sonido, entonces tanto cuando grabé como después cuando fue la edición de todo el proceso,
como que me sentía súper apoyada, él tenía un oído increíble, entonces fue un proceso súper lindo. Mahani, cuéntanos, ¿y tu CD, quiénes trabajaron? ¿Dónde lo grabaste? ¿Aquí en la isla o en Seattle? Bueno, te cuento la historia así como de dónde sale el CD, Ya. porque Claro, yo no tenía, yo la verdad, Desde el origen. yo no tenía ningún plan de hacer CD, la verdad es que como que no sé, le había hecho el quite. Y justo llegó un Porque tú eres crucero artista de concierto y, o sea, los artistas clásicos igual graban CD, pero como que no sé, Nunca me estuvo en había- tus planes. No estuvo en mis sí. planes. No te llamaba mucho No, la atención. nada la atención. Y yo decía, bueno, ¿para qué? Si después ya me muero, me voy, no me listo. ¿Para qué dejar un CD? Si aprovechemos ahora mientras estamos y ya. Pero llegó un crucero y llegaron a la escuela con los turistas, querían una visita del lugar y un concierto de los niños y míos. Entonces hicimos eso y justo en este grupo de gente había un coleccionista de los mejores instrumentos del mundo, que son los Stradivarius, unos violines de hace como 400 años, 300 años. Y me dijo, oye, ¿y algún CD tendrás por ahí? Le dije, no, se llevaron un lindo recuerdo en el corazón. Y al poco tiempo me escribió y me dijo, mira, nosotros como familia queremos apoyar la escuela de música y sabemos que tú has tomado esta decisión de estar en la isla para poder llevar esto adelante. ¿Y qué te parecería hacer este CD? Entonces, dar a conocer la música que estás haciendo al resto del mundo y que las ventas del CD sirvan para apoyar la escuela. Entonces dije, ya, ahora hay una razón también potente para hacerlo. Y habían obras que por lo menos me habían acompañado hartos años, esta música. Como que la sentía súper cerca, son como amigos de mi corazón. Mahani, cuéntanos, ¿qué característica principal tienen tus canciones en el CD? ¿En qué te inspiras? ¿En dónde grabas? ¿Cómo compones? Cuéntanos un poco más de tu área artística, musical. Bueno, estas son obras de los grandes maestros antiguos, de Mozart, Bach, Chopin. claro, Bach, Chopin, Liszt, Händel. Y son obras que hace años, por ejemplo, cuando vivía en Estados Unidos, las aprendí yo, cuando estaba en Valdivia, y como que acompañaron distintos procesos de vida. Los aprendía, después los dejaba, los recuperaba. Son como obras que siento muy cercanas y que amo mucho. Entonces, ¿alguna de estas que tienes en el CD es una favorita o no sé? bueno, hay una muy especial que es Ije Ajotumatúa, que ahí sale Enrique Ica cantando y el arreglo de piano que... O sea, no solamente es música clásica, sino también hay cantautores, O sea, voces. es todo humanas. clásico excepto ese. Excepto ese, sí, ya. pero no podía faltar, es como el... Sí, tiene que estar claro, ahí. sí. Cuéntanos la noticia, el Billboard Top, ¿cómo supiste? ¿Cómo llegó? ¿Con quién te hizo notificar? Bueno, las personas que hicieron este disco tienen como ellos son también una empresa que hace management para los artistas y ellos han estado coordinando todas estas entrevistas afuera y de repente me escribieron y me dijeron, mira, estás número 1 en el Billboard. Y yo así, como que no... ¿Cómo te sentiste con esa noticia? Porque no sé, que entre orgullosa, los nervios de que está ahí de número 1. Mira, voy a ser súper honesta. La verdad, yo no tenía idea de lo que era el Billboard. Ya. Yo tampoco. Bien honesta. Hay que ser así, hay que decir las cosas como son. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, esto es como el ranking más alto que hay en Estados Unidos de ventas de discos. Entonces, en el área clásica, tu CD está número 1. Es el que se está vendiendo Sí, más ahora sí. en estos momentos. Sí, son o por sea, en periodos, ese- porque van por semana. Ah, Sí. ya. Entonces, en esa semana fue como el que... Sí, yo dije, eso no lo esperaba, tampoco lo buscaba, pero fue una sorpresa y creo que fue lindo igual porque ha traído harta alegría a mucha gente y también de alguna forma como que representando a Rapa Nui siempre. Claro, ahí vemos en el título de tu CD, Odyssey. ¿Por qué Odyssey? Mira, la verdad es que la familia Fulton que hizo este proyecto, ellos como que se embalaron con todo y de repente hicieron un texto así de su experiencia, bueno, después ojalá lo pueden leer si quieren saber más. Y
Y así él me dijo, mira, es que para mí este es como un trabajo para él, como Claro, ellos como llegar a la familia. Fue una isla. odisea, o sea, ellos llevaban así meses navegando y para ellos como encontrar la escuela, encontrar todo esto fue como para ellos algo como súper especial. Entonces, y después me decía, pero como tú compartes, porque piensa que la escuela ha sido una tremenda odisea también, el lograr hacer las cosas, como que ha sido un trabajo súper duro y lo mismo en lo que es como la carrera pianística, como concertista, es harto trabajo. Entonces yo le dije, ya, sí, me parece, está súper bien. Así que ahí quedó. Diste el paso y ahí quedó el nombre. La Odisea. Odisea. Sí. Oye, Mahani, los CD de música clásica usualmente se usan también para las películas, para documentales, reportajes que te han ofrecido. Usar tu canción. O sea, no para películas. Pero si te lo propusieran. O sea, si me lo propusieran, feliz. Lo que sí me preguntaron, y estoy muy feliz, es para el video de Tiare que van a entrevistar pronto y que está de fondo y estoy muy, muy feliz de poder, de que mi música esté ahí. Ay, qué lindo. Oye, Mahani, este CD acá para nosotros, la comunidad, ¿lo podemos encontrar en algún lugar de Rapa Nui? Sí, bueno, es el único lugar en el hemisferio sur que existe y está en la Corporación Cultural por ahora. Ay, perfecto. Sí. Así. Al lado, en nuestra casa. Mahani, para hacer el video de Tiare, ¿de qué se trata? Es de su candidatura. Ya. Sí, como representante nuestra en los escaños indígenas. Sí, vi el video, está precioso. Está hermoso y... Sí, me vio. Oye, Mahani, ¿algún mensaje para la comunidad que quieras dejar, no sé, o a los niños estos que están ahí en la casa y aún no se atreven y les atrae el tema de tocar piano? Pasamos la cámara. Bueno, primero decirles a los papás, a todos los papás que están ahí, a los tíos, los abuelos, que crean en sus niños, que los apoyen, que si el niño quiere hacer algo, lo que sea, en el arte, la música, el deporte, necesita tener ese apoyo, ese acompañamiento para poder salir adelante. Y yo creo que el sueño de todos es que mejoremos como sociedad, como comunidad, y ese esfuerzo tiene que estar en los niños. Así que eso primero, todos los adultos ponerse las pilas y entregar eso, entregar también oportunidades, porque a veces los niños quieren cosas y los papás de repente por comodidad no buscan eso, o no se lo dan, o no insisten. Claro, queda ahí nada más. Sí. Oye, hablando de los niños, ¿alguna novedad en Toki que podamos contarle a la comunidad? Bueno, estamos con muchos ¿Ya? alumnos nuevos, hemos podido de alguna forma, subsistir el año pasado y empezar a repuntar. Claro. Y llegaron como 50 niños nuevos ahora en marzo, así que estamos a toda máquina, sí. Y de hecho el CD, bueno, acá está. Para los que lo compren, ahí a las cámaras tú. a las cámaras. Para los que lo compren, todo lo que se junte con los CDs en todas las compras y todo lo que sea de visualizaciones del documental que se hizo y todo, es justamente para poder apoyar la escuela de música, las becas, con mantención. 50 alumnos. No, 50 son los nuevos. Sí, 50 teníamos como otros son los 60 nuevos. antiguos. Sí, así que la idea es poder también tener más becas para los niños, abrir más espacios, tener más profes. Mahani, mira, vemos un piano ahí en Poique. Sí, no, ese, sí, justo en el Opata al frente de Motumaratiri. ¿Y es real? Es real en el mundo de la imaginación. Lo onírico. Sí, Oye, el mundo de los Mahani, sueños. Se nos empiezan a acabar los Sí. minutos. Wow, Oye, y en esta ocasión, CONAF quiso ser parte de nuestro programa de Jángaro Areca, porque hemos estado los programas anteriores fomentando el tema de plantar un árbol para tener mitigar los cambios, Exacto. los impactos medioambientales. Así que mira, te vamos a hacer entrega de este, es Gracias, un maricuno. muchas gracias. Está en peligro de extinción, requiere de mucho cuidado, así que te lo regalamos y también te vamos a dar algo para endulzar. Me encanta. Doble premio. Nuestro doble premio, nuestro auspiciador de siempre, Taylor Apanui, así que para que te vayas bien regaloneada. Maururu. Y muchas gracias por venir aquí, y aparte de la casa La Mahani del programa Jángaro Areca. Y así que, bueno, ahora nos vamos a nuestra nota de
Hongare Orapanui, que fueron nuestros reporteros, Mahai con Damián, a ver el proceso de educación de los niños y la escolarización de este año 2021. Vamos a la nota. Y orana korua ta'atoa, y tato y te horanei, te jare happy, honga are Orapanui, te jare happy, que tenga poki Orapanui, y tere Orapanui, moma araua, moma u eraua, emohaka pua y haka hiohio, y tere Orapanui, te horanei, y te motunei. Tenga poki tu umai, mai te matahiti piti, ki terima matahiti, hanga umuañañi araua, mai ki hokorua mai korua yau. Tato y te horanei muri te puoko hakatere o honga are Orapanui ana he a amu iti timai orunga i te anga nehnei y orana koe tehe koe y orana korua ta'atoa tuo ko ngoa ko Gabriela Hooker Rafter puoko hakatere o te honga are Orapanui te honga I pore ko ai I te vae o waitu upotu I te matahiti piti tautini ho e huruma hitu te anga nei I haamata ai hai nuku nuuhanga I te moe wairua mo haka hio te re Orapanui. Roa te anga mai te mahanara ki angarina, te me eriva, te ngā poki koreiti e haka hio I te tātou re o tupuna. Maururu. Hei pura Rapanui mātou e hapi nei ki ngā poki I te honga. E angiangi roa, me hauhaa, e te me hango mātou, o pua mai o te rima o te matua, mai te kona hārera, e te hua ai, e te mahingo, mo hau mai I te roaera. I ato era mātou ki te ao, I haerere, muria korua, wānanga korua ki ngā poki o te honga, hai wānanga Rapanui, o moa atahio hio, ora ua, penie e wānanga roa rau I te wānanga Rapanui. Wānanga koru I te korua reo. Mo tae rea, mo tae wānanga korua I te korua reo. He ngaro, ka ngaro e rata reo korua, ngaro korua he Rapanui. Nā korua e motoa, ki te korua he nua, ki te korua hauhaa, pero te hauhaa riwa. Mo te korua ki te korua reo. I nā e korua na hapi I te reo. Waingaingi o te tahi hau, penia ko he Rapanui. Maururu I ora. Tāku wānanga moraua, ina korua ko haama, haka hio korua I tātou reo, moe, hapea korua, ki haka au, e no at nuu, o korua kau mau a, hau uatu. Me hau haa wānanga, ta e penie, papa irungi te parau, o hetai ono, e wānanga, haka atu, moho, kora iti, hak mahani riva pa I te reo, ai ka maa, mahani roa pa I utakoa, I te nuu, kora iti rau, I wānanga iohoi, he Rapanui, ta e penie, he ruanu, e roa te Rapanui, kora iti, I haka hio kora iti iohoi trau ite, e I angarina, maa riva a, ite ai te wānanga, e noho au mataita I raua, ko koa e hanga ata koa mo mahia nanake I te raua ite I te raua a amu I te hamateinga o raua I wānangai ko tu ruane o amu tēna peni e iro at nuu e hurke roa ki te nuu ina wānanga riva au maunei ta koa e iro at wānanga inu ka yangi pero kora iti pa e pirinei ki tau kua ai ki te repa hoa maa riva pa I te wānanga, kora me maururu. Kua nyanyi hoa tātou I te hare hapi nei, ho ngā are Orapanui, ko te tauo I te anga o te Maori hapi, e hapi ki te ngarikiriki e maa, kia raua mo wānanga e mo mauraua I te re Orapanui pe mua, ko ngaro a korua I te reo, mai ki wānanga Rapanui tātou. I orana korua, maururu. Mamatia ta'atoa o te hongaa, maurura korua puai, korua hanga mo hapi ki tātou ngā poki I te reo Rapanui.
Tako es una Twitterón que te mató a toda Vana, Corona Poki Haire Ora Nui, Mora Tature o Pemua Kaoni. ¿Cierto, Mahani? Sí, Tucura. Hay que seguir fomentando el Ora Nui en los más pequeñitos, que son la generación que viene ahora hacia adelante. Oye, y hablando sobre cultura y Ora Nui, también es muy importante el tema del patrimonio Tucura. Así es, Jacinta Arthur en el 2018 hizo un estudio del patrimonio, de los valores de la cosmovisión de Rapa Nui, de lo que era el Hakatika, el Tikaanga, el Huaai, Kainga, el Mo al respeto, Tapu, los valores. Y es por eso que en esta ocasión el patrimonio Tucura siempre está preocupado de todo ese aspecto patrimonial. Y hoy día tenemos unos entrevistados ahí también. Sí, cuéntame. Sí, bueno. Y te joranéis bandang amaua y muri tinganu unei ote STP Aragua eran a y te proyecto taji te ingoa índice de patrimonio arqueológico del Estado. O sea, ¿cierto? Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas Tiare, bienvenida Tiki. Y Orana Korua. Bueno, vamos a comenzar con las mujeres primero. Tiare, cuéntanos de qué se trata este proyecto que está comenzando desde la Secretaría Técnica de Patrimonio, ¿cierto? Sí, primero muchas gracias por la invitación. Quería contarle un poco con respecto a este proyecto del índice patrimonial. Este proyecto se enmarca dentro de la ley de residencia, la ley 21.070. Para contextualizar un poco, esta ley se levanta en base a un estudio de capacidad de carga demográfica que efectúa la Católica entre el 2016 y 2018 aproximadamente, y en este estudio se desprenden una serie de variables que son fundamentales para poder medir y que nos puedan informar el estado en que se encuentra Rapa Nui con respecto a la capacidad demográfica. Medir el impacto. Claro, y estas variables son varias: educación, cultura, transporte, suelo, agricultura, ganadería. Hay lengua también. Hay DEO, que también se midió a través de una encuesta de la UNESCO, y bueno, quedan muy pocas variables por levantarse. Dentro de esas está el patrimonio, suelo y transporte. Y patrimonio es una de las, por lo menos las variables que para la comunidad es la más relevante, y por la complejidad que significaba levantar esta variable se demoró entre 2 años el estudio con las distintas instituciones preocupadas del patrimonio, tanto STP junto a Maugenúa, CONAF, Museo y la CAM, pudieron discernir cuáles eran las variables y las preocupaciones fundamentales con respecto al estado real que se encuentra el patrimonio. Ya, este proyecto se trabajó desde el 2017 hasta el 2018 con la posibilidad de ejecutarse el 2019. Bueno, el 2019 estallido social, posteriormente crisis sanitaria, hizo que se retrasara bastante y además entre medio se perdieron los recursos, lo cual finalmente se pudo recuperar, y es cuando nosotros hicimos una reestructuración completa del proyecto que se pensó en tiempos de normalidad, con un parque funcionando. Así que requirió muchas transformaciones, requirió además, a mi juicio, la oportunidad de poder trabajarlo con un equipo local. Y lo más relevante, me atrevería a decir que es la única variable que va a generar capacidades locales para que se pueda monitorear a nivel local. Bueno, nos acompañan también Tiki Tejatu, Tuki y Gabriel Pacomio. Cuéntenos, ¿de qué forma se incluyen ustedes en este proyecto y cuál es su rol? Mira, yo soy arqueólogo, estoy a cargo del levantamiento de información en terreno. Y el objetivo del proyecto en general es como ver el estado de conservación en el que se encuentran los 25 sitios de visitación para a partir de eso generar futuros proyectos de intervención, ya sea como conservación o restauración. Porque muchas de estas estructuras han estado como a la deriva por mucho tiempo, o sea, se tiene que hacer una mantención de todo. Un poquito más cerca para que... Sí, como te digo, es necesario hacer como una mantención de todas las estructuras. ¿Cómo se mide el daño patrimonial arqueológico? Se diseñó una ficha en conjunto con Brett Shepperson. Él es un arqueólogo que lleva muchos años trabajando acá con su ONG Tao. Y Tao. sí, él igual enseña a los niños sobre el patrimonio, sobre cómo cuidar el patrimonio no solo arqueológico, sino que también natural. Y la ficha mide diferentes variables que hay dentro de los sitios. Dentro de eso podemos considerar, no sé, las variables naturales, a las que están sujetos de manera natural, la lluvia, el agua, el viento, y las variables antrópicas, que es como incidimos nosotros las personas en el... Erosión. Claro, que eso igual es importante, porque normalmente son las que generan más daño sobre el patrimonio. Claro, y con la cantidad de visitas turísticas que tenemos antes de la pandemia, yo creo que la erosión igual está por índices elevados, ¿no? Claro.
Ahora imagino también que ha sido en este año que no estamos con turistas, que ha sido un poco más fácil el tema de poder ver cómo están los petroglifos. No sé. Es que ahí ha cambiado un poco la metodología. Esto cuando se pensó, bueno, las tres principales variables son el estado de conservación en que se encuentran los 25 sitios de visitación, y partimos estratégicamente con los 25 sitios que requieren como un impacto mayor por la visitación, además de la gestión sobre estos sitios, que ahí entra el administrador del parque, y los daños asociados. ¿Ya? Entonces eran tres variables principales que se van dividiendo en subvariables. Claro, se van como trabajando. Sí, y la idea era partir con un equipo de campo haciendo levantamiento de línea base en los sitios para ver en qué estado se encontraban los sitios. Y después toda esta información, que son datos duros, finalmente los trabaja Brett Jefferson, que es el consultor internacional, que puede arrojar a través de esta fórmula matemática en qué estado se enmarca el patrimonio, pero en relacionado con la ley de residencia. Eso es súper importante de no desenmarcarlo de la ley de residencia. Esta es una obligación ministerial que se tiene que inyectar al modelo de capacidad de carga y que finalmente se traduce en el plan de gestión de capacidad de carga. O sea, nosotros hacemos el levantamiento inicial del proyecto, que es la variable indicador patrimonio, se inyectan los datos en el modelo de capacidad de carga como todos los otros indicadores, y finalmente arroja el plan de capacidad de carga, que son las políticas públicas a largo plazo que tienen que ver con mitigación. Entonces el estado del patrimonio debiese arrojar saturación, si está muy malo, latencia, si está más o menos, o normalidad. A simple vista el patrimonio está en saturación, latencia, saturación, por las situaciones que hoy enfrentamos, que es pandemia, está el parque con problemas económicos principalmente para vigilar, monitorear, conservar, etc. Entonces es súper fundamental que nosotros podamos levantar este indicador para que se pueda incorporar a la ley de residencia, y eso sin duda va a generar también un mejoramiento de la implementación de la ley, que es fundamental. Y lo que más nos importa es aspirar finalmente a que dentro del plan de capacidad, o sea, el plan de gestión, finalmente pudiesen incorporarse medidas que se traduzcan en inyección de recursos. Bueno, Gabriel, cuéntanos, ¿cuál es tu rol en este proyecto? Bueno, soy restaurador patrimonial, yo soy el encargado de conservación, bueno, de un equipo junto a Tiare Pacarati. Hasta el momento hemos estado gestionando reuniones con la tía Lili González, que ella es antropóloga por parte de CONAF también, con Paula Valenzuela, que nos estamos asociando y estamos generando reuniones para ver una buena ficha que nos pueda arrojar los datos reales de cómo está el patrimonio y que sirva para el indicador, porque hay ciertas cosas que uno como conservadora hace una ficha muy específica. Esto es como me imagino más grande, abarca mucho más, entonces es una ficha diferente. Estamos trabajando en eso, así que esta semana ya como quitaríamos el tema de la ficha, y próximamente estaríamos haciendo la semana de prueba marcha blanca con el equipo para ver cómo funciona, cómo vamos funcionando, para medir los tiempos también, porque como dije anteriormente son 25 sitios de visitación que tenemos que abarcar. Eso quería preguntar con respecto a los sitios de visitación, porque sabemos que la isla entera es un museo al aire libre, pero ¿cómo se establece específicamente que un sitio es un sitio de visitación? Sí, bueno, ahí fue un trabajo, primero mencionar que en todo momento este proyecto se cruza con todas las instituciones locales. La idea es maximizar los recursos y que podamos abarcar otros proyectos que se están desarrollando, como el de Plan de Acción al Cambio Climático prontamente, los planes de reforestación de CONAF, está el proyecto Humedales que está desarrollando Tajira Edmunds, fortalecer y acompañar también el trabajo de Maugenúa. Estamos trabajando en todo momento en forma colaborativa y en forma local. Con respecto a los sitios, cruzamos distintas priorizaciones de sitios, concordaron tanto para Maugenúa como para lo que se había trabajado en el plan de manejo del parque, los distintos planes, el último del 2016. Entonces ahí se hizo un cruce de los 25 sitios, coincidieron 20 en 3 listas distintas, y los 5 restantes priorizamos cuáles iban a ser fundamentales para poder cruzarlos con los proyectos a nivel local. Y ahí fue fundamental, por ejemplo, incorporar Poique, que si bien no tiene visitación turística, es muy importante hacer un trabajo en la zona para la reforestación que se está llevando a cabo.
Entonces eso era como importante de poder coordinarlo y es un trabajo que tiene que ser en todo momento con todas las instituciones. Y antes, disculpa, me voy a extender, es súper importante también que conozcan el equipo. Este equipo es 100% Rapa Nui, sin perjuicio de que nos está ayudando un matemático y Brett Jefferson, pero aquí estamos. Yo como coordinadora, está Tiki como arqueólogo a cargo del proyecto y líder en el trabajo en terreno, está Gabriel Pacomio como conservador y están los ayudantes respectivos de cada uno, que está Isaías Hey y está Tiare Faunde, arqueólogo y conservador respectivo. Y además está Alan Tepano, que es dibujante y fotógrafo, y un equipo de ingenieros y ayudantes de ingenieros que sistematizan toda la información. Ahí está Alberto Castel Rapu junto a Tujira Juque. ¿Ya? Eso es súper importante porque la idea es que esto se pueda monitorear posteriormente todos los años y que el equipo esté consolidado y esté capacitado a nivel local y que lo podamos hacer desde Rapa Nui. Eso no ocurre con otras variables porque el modelo de capacidad de carga está instalado. Tiare, ¿y qué pasa con los sitios que han deteriorado, que el producto de la Claro, maquinaria, producto de cerrar terreno? Sí, claro, o de los incendios. Tú, Tiki, como arqueólogo, ¿cómo ves que afecta el tema de los incendios, de estas quemas que surgen de la nada? Sí, mira, en primera instancia creo que el desarrollo de la ficha que estamos armando sirve para a futuro implementarla no solo en los 25 sitios de visitación, sino que hacer un registro de todo el interior de la isla, ojalá, de todos los sitios que corresponden al parque. Y como tú dices, igual hoy en día el patrimonio de interior más que nada está totalmente expuesto a los incendios, a la ganadería y una serie de factores que tienen su origen principal son las personas. Sí. Entonces, el mayor daño sobre el patrimonio lo producen las personas. Y respondiendo un poco a tu pregunta de cómo afecta el incendio a la arqueología, puede afectar de dos formas, directamente o indirectamente. Directamente es cuando está sobre el rasgo arqueológico, indirectamente es cuando el incendio abarca un radio cercano al rasgo arqueológico. Si es directamente, podemos ver varias alteraciones, como que cambio de coloración, hollín y fractura, porque con los cambios de temperatura la piedra revienta, se fractura. Entonces, esa es una, y la indirecta es comúnmente el cambio de coloración, hollín, pero afecta. Para que la gente sepa de que crear incendio, provocar eso, afecta a la arqueología. Bueno, hablando de incendio, vamos a y de reforestación. Vamos a regalar unas plantas preciosas de CONAF, que aquí te vamos a dar un macoy y a ti Tiare un maricuru. Oye, sí, chiquillos, para que fomentemos el tema de la reforestación, sobre todo con de lo que ya estábamos hablando, los incendios, que hace poco tuvimos un incendio tremendo que yo creo que afectó bastante parte arqueológica de Rapa Nui. Gabriel estuvo trabajando ahí. Sí. Estuvimos haciendo un monitoreo post-incendio con Augenúa. Bueno, yo en ese momento estaba en Proempleo. Con apoyo de la municipalidad hicimos un registro ahí de cómo quedó la arqueología post-incendio. No, vamos a tener que invitar a estos invitados a otra sesión para poder Sí, porque está súper interesante y se nos acabaron los minutos. Queremos pedirles por favor que dejen un mensaje a la comunidad y... Sí, yo recalcar que es importante la conservación de nuestro medio ambiente y por lo mismo nosotros estamos colaborando a través de los instrumentos que están disponibles hoy en día. La ley de residencia es una ley nueva, es una ley que sin duda se tienen que mejorar muchos de sus componentes, pero a través de los indicadores y de este levantamiento sin duda vamos a poder incorporar una variable que para nosotros como Rapa Nui es fundamental. Antes de despedirnos también queremos hacer una entrega de estos productos exquisitos de Taylor Rapa Nui aquí. Nuestro auspiciador siempre para regalonear a los invitados. Para regalonear a los invitados y más ahí nos vamos a nuestra nota musical. Ahora nos vamos a nuestra nota musical Tucura. En esta ocasión tenemos a la nueva María Ica que nos viene a cantar la canción Carebanei. Yorana te mahingot kainga, wauniko María Teresa Ica Pacarati, hanga kita ino kuru tato hai mahat. Hai hanga hai here. I akwat pe te me himenem korua. Ana reka hoi muta reka hoi ka hara ia. Pari a pai. Karevaneya irunga ite manure. Mairunga anatangi mai kia koe e hangarahi e.
Alevaneia irunga i te manure mairunga manatangi mai kia koe e Rapa Nui e Nai airo te mahana te rere au irunga i te manu e kore hui au e Rapa Nui e Alevaneia irunga i te manure mairunga panau i mai kia koe e hangarahi e Nai airo te mana e hoki mai au kia koe e kore mau hoi au i kia koe maururu e te maingo e nā tīmene makoru ana hai hanga i ere i orana. Nua Teresa, mai te wahanei o te hangaro areka he aroha tu kia koe, nehe koe tahimene, maururu tahimene hakataki maiena, i orana. Linda esa canción, Tucura. A mí me causa nostalgia. Sí, quiero también aprovechar este espacio para mandar un saludo, un cariñoso abrazo a toda la familia Rapu Manutomatoma Rapu por el sensible fallecimiento de un artista, tallador, gran tallador, sí, de nuestra César cultura. Manutomatoma. Así que mucho cariño a la familia y fuerza. Así es. Bueno, Mahani, nos empezamos a despedirnos del programa. Sí, hoy día estuvo demasiado interesante, me encantó la entrevista de la Mahani, que ella se veía demasiado contenta con este primer lugar en los Billboard. Ay, lo dije bien. Sí, y ella no tenía la intención, no, pero por cosas de la vida se dio y siempre con una, ¿cómo se llama? Con unas ganas de dar un beneficio a alguien, hizo el trabajo. Por su escuela. Oye, y que me llamó mucho la atención, porque yo tampoco tenía idea en el principio del programa de qué era el Billboard. Entonces ella fue sincera y con toda la comunidad de que ella tampoco tenía idea de qué significaba estar de número 1 en el Billboard. Así es. Bueno, queremos también solicitar a todos los padres, a todas las personas que quieran apadrinar a un niño de Toki, que lo pueden hacer, pueden llamar a este número que va a aparecer en pantalla. Que va a aparecer en pantalla y apadrinar a un niño de Toki para que pueda continuar sus estudios musicales. Porque ahora ya se agregaron 50 más, Tucura. Sí, solo en marzo se agregaron más de 50 alumnos en la escuela Toki y tienen de todos los instrumentos, piano, violonchelo, ukelele, guitarra. Así que sigamos dándole oportunidad a estos niños que tienen todas las ganas de tocar instrumentos, apadrinándolos. Recuerden en el teléfono que va a salir aquí en pantalla, así que eso. Y lo empezamos a despedir. Vamos a dejar en claro también que se nos viene, creo que vamos a hacer una segunda entrevista a los chiquillos del patrimonio. Sí, porque estuvo buena la entrevista, pero nos faltó un poco de tiempo. Así es, bueno, lastimosamente, o sea, el programa sigue, vamos a tener más programas, vamos a tener más espacio, vamos a invitar a otros personajes del proyecto. Exacto. Para poder contarnos más cómo va a ser la metodología, porque yo me quedé como con ganas también de preguntarle cosas. Sí, ¿viste? Tucura, si la gente, la comunidad quiere, no sé, acercarse con algún proyecto, con alguna idea que tenga, ¿cómo lo tiene que hacer? Bueno, tiene que acercarse, si tiene algún emprendimiento y quiere promocionar, puede acercarse a la oficina de la Corporación Municipal de Cultura que se encuentra en Policarpo Toro o también escribirnos en agenda@arapanui.net. Puede también seguir a nuestra página de Facebook, Corporación de Cultura Arapanui, y en nuestro Instagram, @culturarapanui. Bueno, cultura siempre fomentando la cultura. Empezamos a despedirnos. Nos vemos el próximo viernes aquí en las pantallas del canal local Mata de Rapa Nui a partir de las 21 horas. Con Así más de Hangaro Areca. Hangaro Areca.